like a Hellcat. Ok, chicos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante y es el de la nutrición de las plantas. Es un tema que tenemos que prestar mucha atención para que podamos comprender cada uno de los términos que hoy vamos a manejar. Ok, lo primero que debemos saber es cómo se nutren las plantas. Las plantas son organismos autótrofos, es decir, que ellos producen su propio alimento a partir de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto de autótrofo? Autótrofos significa que las plantas, a diferencia de los otros seres vivos, producen su propio alimento, es decir, ellos absorben sus alimentos a partir de la materia orgánica. Cuando nosotros hablamos de materia orgánica, hablamos que son compuestos que provienen de restos de organismos que antes estuvieron vivos. Por ejemplo, animales que se van descomponiendo. También esa materia orgánica son las partes de las flores, de las hojas de los árboles que van cayendo y van quedando en el piso. ¿Qué pasa? Que como va avanzando el tiempo, esos desechos orgánicos se van descomponiendo. ¿Cómo se descomponen? Hay unos agentes que intervienen en la descomposición de esas materias orgánicas. Entonces, cuando eso ya transcurre un tiempo, al descomponerse, la planta lo absorbe. Es un ejemplo muy fácil. Todos los seres vivos, las personas, animales y las plantas, necesitan alimentarse. Entonces, fíjense, los seres vivos necesitamos el oxígeno, el alimento para poder vivir. Si nosotros no tenemos esos elementos, no podemos hacerlo. Asimismo ocurre con las plantas. Entonces, la materia orgánica es como el alimento fundamental de esos organismos que son seres vivos. Fíjense acá. Entonces, tenemos allí la planta y ellos absorben esa materia orgánica. Si ustedes observan las dos imágenes que tenemos allí, pueden visualizar que son restos de alimentos, son restos de organismos que están en el suelo, hojas que han caído de los árboles, como les dije anteriormente. Entonces, ahí empiezan a aparecer esos descomponedores, que son las bacterias, los hongos, los gusanos, descomponen todas esas materias, todos esos residuos, y lo absorben las raíces. Como ella está en el suelo, las raíces empiezan a absorber todos los nutrientes. Ahora, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo anteriormente, nosotros debemos hacernos esta pregunta: ¿cómo se nutren las plantas? Entonces, es allí donde nosotros decimos: emplea como fuente de energía la luz solar. Es decir, la luz solar es la fuente de energía principal, captándolo a través de la clorofila. Entonces ustedes dirán, es un término como difícil de aprender, pero a todo este proceso lo llamamos fotosíntesis. Fotosíntesis, que no es nada más de la unión de dos palabras. Foto, que significa luz. Foto viene de la palabra luz. Si ustedes se darán cuenta, cuando ustedes toman una fotografía con la cámara de su celular, sale un flash. Entonces, de allí proviene la palabra foto. Y síntesis proviene de la palabra producir, es decir, que ellos producen su propia luz a través de la energía solar.
Observen allí el dibujo que le estoy colocando. Observen que está una planta y está recibiendo la energía solar. Al igual que las plantas, nosotros también necesitamos de la energía solar. Ahora, como ya anteriormente le estábamos hablando de la fotosíntesis, ahora le vamos a dar una explicación un poco más avanzada de lo que significa este término. Entonces podemos decir que la fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas la usan para alimentarse, para crecer y para desarrollarse. ¿Cómo usan este proceso? Bueno, es muy sencillo. Es el proceso, ¿cierto?, que mediante el cual las sustancias orgánicas, como le dije anteriormente, a partir del CO2 y el agua, ellos empiezan a absorber todos esos nutrientes necesarios. Entonces, hay factores y hay elementos que intervienen constantemente en la producción de la fotosíntesis. Es importante saber que este proceso de fotosíntesis fue descubierto hace más de 200 años por los científicos, es decir, que ya tiene mucho tiempo de estudio y a medida que ha avanzado el tiempo, se han descubierto nuevas experiencias y nuevos mecanismos para poder estudiar lo que es nuestro proceso de fotosíntesis. Ok, ahora, teniendo en claro nuestro concepto, podemos decir o podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? Observemos nuestra imagen. Allí está nuestra planta, pero fíjense que alrededor de ella hay unos elementos. Entonces, nuestro primer elemento es la energía de la luz solar. Fíjense que está el sol allí y la planta está recibiendo toda esa energía. Esa energía es aprovechada por las hojas, por sus hojitas, mediante la clorofila. La clorofila juega un factor de suma importancia en la captación de la energía solar. Aparte de eso, necesita el dióxido de carbono del aire. Cuando nosotros hablamos del dióxido de carbono, hablamos de lo siguiente. El dióxido de carbono es el gas que es emitido por los combustibles, por los desechos que están en descomposición, por la respiración de nosotros, los seres humanos, por la respiración de los animales. Entonces, todo ese CO2 va hacia la atmósfera y las plantas lo absorben. También que es muy importante el agua. Las plantas necesitan agua. ¿Quiénes absorben el agua? Las raíces. Entonces las raíces absorben el agua y absorben los desechos que están en el suelo, que lo habíamos llamado anteriormente materia orgánica o sales minerales, y ellos transportan todos esos nutrientes a través de las raíces, a través de unos vasos conductores que están en el tallo de las plantas y llega hacia las hojas. De esa manera, la planta se va alimentando. Luego que hay este proceso, la planta emite o transpira oxígeno, que es el que nosotros utilizamos para poder respirar, para poder vivir. Entonces, es necesario que ustedes tengan en cuenta que para poder nosotros, los seres humanos, los seres vivos como los animales, poder respirar, es necesario que existan el proceso de la fotosíntesis. Mientras más árboles y plantas tenga el mundo, mayor va a ser nuestra fuente de oxígeno. Recuerden que las plantas
absorben todo ese dióxido de carbono, todo ese humo de los carros, todo ese humo que salen de la fábrica, todos los olores que desprenden los compuestos como la gasolina, como el diésel. Entonces, ellos absorben eso y lo transforman en oxígeno para que nosotros podamos respirar. Ok, entonces, dándole un resumen de lo que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis. Sencillo. La luz solar, nuestra fuente de energía. Agua, que es absorbida por las raíces. Las sales minerales, que son los compuestos orgánicos, y el CO2. Fíjense que eso es como su alimento principal de las plantas. Al igual que nosotros, las personas, necesitamos la luz solar, también la necesitamos nosotros. El agua, también la necesitamos nosotros. Las sales minerales, para nosotros es la comida que nosotros tenemos, nuestro desayuno, nuestros almuerzos, nuestras meriendas. Entonces, y el dióxido de carbono lo usan las plantas, pero nosotros usamos el oxígeno. Entonces, fíjense que es un proceso algo similar, solo detallando el proceso de asimilación de esos nutrientes para que se pueda cumplir la fotosíntesis. Pero es necesario, aparte de saber lo que es nuestra nutrición de las plantas, nuestro proceso de fotosíntesis, conocer cuáles son las partes de una planta. ¿Para qué? Para poder saber cuál función o qué función desempeña cada una de estas partes y qué papel juegan los agentes que anteriormente les mencioné. Entonces, observemos la siguiente imagen. Nuestra planta consta de 4 partes. La primera, que son las raíces. Ellas sirven para absorber el agua y las sales minerales que están en el suelo. Las raíces están, recuerden que las raíces están por debajo de la tierra. Entonces, al recibir el agua y los compuestos orgánicos que están en el suelo, ellos absorben todos esos nutrientes. Luego tenemos el tallo. El tallo tiene 2 funciones. Primero, que sujeta la planta del suelo. Y segundo, distribuye el alimento que es absorbido por las raíces. Luego tenemos las hojas. Las hojas sirven para que las plantas respiren, ¿cierto? Porque recuerden que en las hojas está presente la clorofila y ella recibe la luz solar. Y ahí puede haber el proceso de fotosíntesis. Y finalmente tenemos la flor. La flor es el órgano reproductor de las plantas. Allí, cuando ya tenemos nuestra planta y la planta empieza a florecer, fíjense que tenemos, en este caso, tomando el ejemplo de una rosa. Nosotros sembramos la rosa, empieza a crecer, ella toma sus nutrientes del suelo porque nosotros le estamos dando esos nutrientes como el agua, como sus compuestos orgánicos. Ella transporta todos esos nutrientes por el tallo, recibe la luz solar y empieza a brotar nuestra rosa roja. Entonces, allí nosotros podemos decir que la planta creció, se alimentó y finalmente pudo brotar el fruto de lo que nosotros estamos realizando. Hizo o realizó el proceso de fotosíntesis de manera correcta. Entonces, esta es una explicación súper sencilla y súper básica de lo que es la nutrición, la clorofila, el proceso de fotosíntesis y las partes de una planta. Espero que le haya gustado la explicación.